para el patrón de la manga necesitamos tener en la base de la manga, donde vamos a unir la lana y hacer puntos, tenemos que tener una base de múltiplos de 12. Yo he puesto 36, teníamos 34, no, perdón, teníamos 32 puntos y le he tenido que aumentar 4 a la manga para poder tener el patrón de 36 puntos. Mira qué bonita queda. Luego la rematamos con un total de 4 vueltas en punto elástico, igual que hemos hecho en el cuello, igual que hemos hecho en la parte de abajo. 4 vueltas. Aquí cuando tejamos el largo de la manga, que yo, para que os hagáis una idea, son, si empezamos, porque empieza por medio motivo siempre, ¿veis? Es medio motivo, uno entero, otro entero, serían 2 motivos y medio el largo de mi manga. Para acabar siempre tenemos que acabar como hemos empezado, con el medio motivo, ¿veis? Y uno entero terminado. Bueno, ahora eso lo vamos a ir viendo. Después haremos una disminución abajo. En 2 vueltas tendremos que hacer disminuciones para que se nos quede más estrechita y nos dé el efecto globo. Voy a haceros esta manguita, ¿vale? Antes de acabar incluso con el cuerpo, para que veáis cómo se hace. Mira, tenemos que añadir, nos vamos a la parte de la espalda, la que consideramos que es nuestra espalda. Nos vamos ahí a la parte de la espalda. La otra manga igual. Tenemos que empezar en la parte de la espalda. En la otra manga lo que ocurre es que empezamos, pues, justo en la cifra, digamos. O sea, como es la parte de la espalda, tenemos que empezar de aquí para allá. Bueno, pues aquí empezamos de aquí para arriba. Entonces, hacemos introducimos aquí la lana, en cualquier punto, aquí mismo, en la esquinita. Venga, aquí. Y tenemos que hacer una vuelta de puntos altos. No voy a empezar ahí porque hay mucha lana. Voy a empezar aquí. Un momentito. Venga, ahí añado con un par de nuditos y entro, hago una cadena. Bueno, pues vamos a ir contando hasta tener 36. Así que como tengo que hacer 4 aumentos, los voy a repartir. Nos vamos a ir metiendo en el punto como hemos estado haciendo hasta ahora. Aquí me voy a meter ya en ese espacio y hago 1. Me voy llevando la hebra y las cuento. Me meto en el punto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, por ejemplo, en el 8 voy a hacer ya el primer aumento. Hago 1 y me meto en el espacio. En vez de meterme ahí mismo, como hay un huequecito aquí, nos metemos ahí en el huequecito. 2 puntos. Ya llevo 9. Vuelvo a hacer de nuevo. Voy contando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a hacer otro aumento. Yo tendría el segundo aumento. Voy a girar y me meto aquí. Hago el número 17,
18, 19, 20. Vale, pues tengo que tener 36. Quiere decir, llevo 20, me tienen que entrar hasta aquí 16 más. 20. Aquí tenemos 12, 12, 13, 14, casi, 20, 21. Voy a meterme en el huequecito este, hago el 22. En el huequecito este el 23. $24, 25, 26. Vale, llevo 26, a ver si me quedan aquí 10 para saber si tengo que hacer más aumento o no. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Lo tendríamos ahí justo. Vale. Pues los hago. Me acabo de perder y no sé por dónde iba ya. Ahora los cuento, ¿vale? Ahora los voy a contar porque me acabo de perder. Sé que me venía justo, pero aún así los voy a contar y me aseguro. Porque hay que tener 36. Ya estamos llegando. Creo que este era el último ya. Voy a asegurarme que tengo los 36 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Me salen más. Cuento de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36. Vale, había contado antes mal. Pues tenemos los 36. Pero me veo muy separada. Entonces este lo voy a deshacer y me voy a ir un poquito más acá. Y hago aquí. Ese que me falta, que es el 36, lo voy a hacer entrando 2 veces. Como si hiciera una disminución para que me quede. Un momentito que se me acaba de meter esta hebra dentro. No me da cuenta que esta también la tenía que haber escondida. Bueno, vuelvo a hacerlo. El número 36, para que no se me quede un espacio tan grande, lo hago en 2 veces. O sea, me meto 2 veces y hago así y ya tengo 1. Este lo cuento como 1. Para que no me quede tan gordo, vamos a hacerlo de esta manera. Sin coger lazada. Entramos, sacamos
entramos, sacamos y ahora ya tejemos el punto alto. Tenemos ahí uno y he llegado al punto del inicio y cierro con 36 puntos. Y vamos a empezar el patrón de la manga. La primera vuelta es, subo con una cadena. En este primer punto hago un punto alto. En el segundo punto hago un punto alto. Mira, y ahora, esto es lo que se va a empezar a repetir. Nos saltamos un punto y en el siguiente hago un punto alto. Dos cadenas y en el mismo sitio hago un punto alto. Y hemos hecho una V. Nos saltamos un punto y hacemos dos puntos altos. ¿Vale? Tenemos dos puntos altos, saltamos un punto, hacemos una V, saltamos un punto, hacemos dos puntos altos. Y ahora, inmediatamente, en el siguiente punto, no confundiros que este ya está cogido, en el siguiente, en los 5 siguientes vamos a hacer 5 puntos altos, pero cogidos en relieve. 2, 3, 4 y 5. Me voy al primero que continúa y hago de nuevo dos puntos altos. 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir toda esta vuelta. Os lo repito de todas formas, para que lo veáis. Hemos empezado dos puntos altos, saltamos uno, hacemos V, saltamos uno, hacemos dos puntos altos y a continuación hacemos 5 puntos en relieve y a continuación dos puntos altos. Y ahora de nuevo repetimos. Tenemos los dos puntos altos del inicio, igual que hemos iniciado, saltamos uno y en el siguiente repito el patrón. Hago una V, que es un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el mismo sitio. Me vuelvo a saltar un punto y hago dos puntos altos. En los dos siguientes. Voy girando. Es muy rápido de hacer la manga, ¿eh? Bueno, pues ahora tocarían los 5 puntos en relieve. Este no, que ya está cogido. En el siguiente empiezo a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que ir girando y los dos siguientes haciendo dos puntos altos. Lo hemos hecho dos veces el patrón, vamos a repetir otra más y ya habríamos llegado al otro extremo, al inicio. Pues igual, saltamos un punto, nos vamos al siguiente y vamos a hacer una V. Un punto alto, dos cadenas, un punto alto. No os he dicho que estoy tejiendo las mangas con la aguja del número 8, ¿eh? El cuerpo lo estábamos haciendo en el número 9, pero la manga se hace con el número 8. Vale, pues ahora me tengo que saltar un punto y hacer dos puntos. 1 y 2. Y repito los 5 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4 y 5.
Vale. Ya hemos llegado aquí al inicio. Nos tocaría ahora hacer 2 puntos, pero ya los tenemos aquí del inicio. Y cerramos la primera vuelta del patrón de la manga. Para la vuelta número 2 empezamos haciendo una cadena, un punto alto en este primer punto alto. Y ahora saltamos uno de los dos que tenemos al inicio, ¿veis? Saltamos uno y nos vamos directamente al espacio de la V y ahí vamos a hacer 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Saltamos uno y hacemos 1. Y nos metemos aquí en el huequecito este que tenemos antes de los 5 puntos y hacemos otro. Hacemos una cadena. Y ahora, mirad, tenemos aquí 5 puntos. Los tenemos que convertir en 3, cogiendo el primero y trabajándolo sin terminar, el segundo sin terminar y lo cerramos. El que está en el centro lo hacemos solo y los dos que nos quedan los vamos a hacer con la disminución que hemos hecho en los dos primeros. Uno sin terminar y el último sin terminar y los cerramos juntos. ¿Vale? Hemos convertido los 5 en 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora hacemos una cadena, nos vamos aquí dentro, hacemos un punto y en el siguiente hacemos otro punto. Tenemos los 2 puntos que van en medio, entre dibujo y dibujo. Este nos lo saltamos y nos vamos de nuevo al espacio. ¿Veis? Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, pues ahora, detrás de los 7, tenemos que hacer la disminución de los 5. Tenemos que hacer 2, perdón. Tenemos que hacer los 2 que nos encontramos aquí. 1, no hemos saltado 1, entonces, perdón, me estoy equivocando. No hemos saltado aquí al inicio 1, aquí igual, hay que saltarse este, hacemos este. Y en el espacio, ¿veis? Mira. Aquí, antes de hacer los 7, no hemos tenido que saltar 1. Aquí hacemos igual, saltamos 1, tenemos 1 hecho y en el espacio que va justo antes de los puntos relieves, donde hacemos el otro. Y ahora hacemos una cadena y hacemos igual. 1 sin terminar, 1 sin terminar, cerramos. Ya tenemos 1 hecho, el de en medio lo hacemos solo, tenemos 2 hechos y el tercero lo hacemos un punto sin terminar y el último este lo trabajamos sin terminar para completar que tenemos 3 puntos. Ahora mismo de los 5 hemos hecho 3. Vale, pues tenemos que hacer uno ahí en el espacio, pero perdón, antes va una cadena, perdón,
1 en el espacio, porque entre motivo y motivo van 2 puntos y tenemos que sacarlos de algún sitio. Y mis 2 puntos que van en medio de los motivos, me salto 1 y me voy a la cadena, a la V, perdón. Y de nuevo repito, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me tengo que saltar 1, me voy al siguiente, hago un punto alto y en medio hago otro punto alto. De nuevo tengo 5 puntos en relieve que tengo que convertir en 3. Un punto sin terminar, un punto sin terminar en el segundo, el tercero lo dejo normal y el cuarto y el quinto lo convierto en 1. Un punto sin terminar, un punto sin terminar, cierro. Hago una cadena y me falta, aquí empecé con 1 nada más, así que me falta el segundo que lo hago aquí en el hueco. Lo hago y cierro la vuelta. Punto deslizado. La tercera vuelta del dibujo. Subimos con una cadena, hacemos este primer punto alto y nos vamos a hacer los 7 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos los 2 puntos altos que nos encontramos en medio. 1 y 2. Vamos a seguir disminuyendo aquí. Hemos hecho 2 puntos, vamos a hacer una cadena. Y nos vamos a ir. Vamos a coger estos que habíamos disminuido, ¿veis? Que se queda más gordito, pero en realidad es un punto. Lo cogemos entero. Lo cogemos entero, hacemos un punto alto sin terminar. Nos vamos al de en medio, un punto alto sin terminar. Y nos vamos al último, un punto alto sin terminar. Y esos 3 los hemos convertido en 1. Hacemos una cadena. ¿Veis? Este motivo está terminado. Hacemos los 2 puntos que nos encontramos. 1 y 2. Y de nuevo tenemos que trabajar los 7 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a seguir repitiendo. Estos 2 puntos altos los trabajamos 1 y 2. Y nos volvemos a encontrar estos 3 puntos que hay que reducir en 1. Vamos a hacer una cadena y nos metemos ahí. Hacemos sin terminar, el de en medio sin terminar y el último sin terminar. Y ahora terminamos y hacemos una cadena. Hemos cerrado este motivo y nos vamos a los 2 puntos altos y los hacemos.
los 7 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos los 2 puntos altos que van en medio de cada dibujo, 1 y 2, y reducimos el último motivo. Hacemos una cadena, un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar. Y cierro, hago una cadena. Hago este último punto porque de los dos el primero ya está hecho y cerramos la vuelta. La vuelta número 4 del dibujo. Subimos con una cadena. Hacemos ese punto alto. De los dos que tenemos entre dibujo y dibujo, el otro está aquí detrás. Lo haremos al final. Aquí vamos a empezar ya a reducir este motivo. Entonces hacemos una cadena. Cuando empezamos a reducir tenemos que hacer una cadena en medio y vamos a hacer los 7 lo convertimos en 5. Este primero sin terminar y el segundo sin terminar, para tener aquí 1. Hago los 3 siguientes, tengo 2, 3, 4. Y el quinto son estos dos. Sin terminar y termino. Hago una cadena y hago los 2 puntos que me encuentro. 1 y 2. Y vamos a empezar otra vez a crear el patrón. Si os dais cuenta, estoy empezando con igual que hemos hecho aquí. Nuestros 5 puntos. Lo que pasa es que aquí hicimos directamente 5 puntos. Aquí nos hemos encontrado que teníamos 7. Ahora entendéis por qué. Vale, hemos hecho estos dos. Habría que saltarse un punto para hacer la V, pero el punto es la cadena que tenemos aquí. Entonces me voy directamente a ese espacio que se nos ha quedado aquí arribita, al espacio de la cadena, de ese dibujo que acabamos de terminar. Y ahí hago una V. 2 cadenas y otro en el mismo sitio. Los 2 puntos altos que me encuentro, 1 y 2. Y como voy a reducir, hago una cadena, giro y repito. Un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar. Cierro, yo tengo un punto, hago los 3 siguientes, 1, 2 y 3, y yo tendría 4 puntos, y el quinto serían estos dos trabajados para que sean uno. Hago una cadena y trabajo los 2 puntos que tengo a continuación. Y aquí repito la V. 1, 2. Mi V y mis 2 puntos altos que van entre motivo y motivo. 1 y 2.
Hago una cadena porque tengo que volver a reducir este dibujo. Sin terminar, el segundo sin terminar, lo cierro, tengo un punto. Tengo ahora 2, 3, 4 y el quinto cogiendo los 2 y trabajando lo medio hasta terminarlo y convertirlo en 1. Una cadena. Y hago los 2 puntos altos. 1 y 2. Mi última V. Punto alto. 1, 2. Punto alto. Hago este punto para completar que tengo ya los dos. El del primero y el del final, perdón, y el primero que lo uno aquí. Y hemos terminado la vuelta número 4. En la vuelta número 5 hacemos una cadena. Trabajamos este primer punto. Vamos a hacer el segundo metiéndonos en el espacio de la cadena que hicimos. Tenemos 2 y volvemos a hacer una cadena. Seguimos reduciendo el motivo. Hacemos este primero sin terminar, el segundo sin terminar, cerramos, trabajamos el de en medio, ya tenemos 2. Y el tercero cogiendo ese y el último que se coge, veis que son los dos los que tengo que coger porque están hechos uno. Y tengo 3. Hago una cadena, me meto en el espacio, hago un punto y otro punto en el siguiente. Ahora me tengo que saltar un punto para rellenar la V con 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Veis? Estamos empezando de nuevo el dibujo. Aquí lo estamos empezando y aquí ya lo estamos terminando. ¿Veis? Bueno, pues saltamos uno y en el siguiente... Espérate, que este no es porque este es la V, ¿vale? Estos serían los dos. Saltamos uno en el siguiente. Hago un punto y en el espacio de la cadena hago otro punto. Hago una cadena y vuelvo a reducir el dibujo. Sin terminar, el segundo. Sin terminar y cierro. Hago este de en medio solo, ya tengo 2 puntos y estos dos los convierto en 1 y ya tengo 3 puntos. Sin terminar y cierro. Hago una cadena, me meto en el espacio, hago un punto y en el siguiente punto hago un punto. Me salto un punto y relleno la V con 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos que saltar un punto y hacer un punto. Y el segundo punto en el hueco de las cadenas. Estamos repitiendo. Hacemos una cadena y volvemos a disminuir aquí el dibujo.
punto sin terminar, punto sin terminar, termino, hago el en medio, punto sin terminar, punto sin terminar y termino. Cadena en el espacio. Hacemos uno, el primer punto lo trabajamos, saltamos un punto y rellenamos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya si nos vamos fijando en el patrón, nos va diciendo lo que hay que hacer. Saltamos uno y aquí tengo mis 2 puntos ya. Cierro. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Vamos a hacer la sexta vuelta. Mira, la sexta vuelta la hacemos. Hacemos nuestros 2 puntos altos, el primero, el segundo. Vamos a tener que seguir disminuyendo aquí, pues hacemos una cadena. Y esto 3 lo convertimos en 1. Aquí estamos terminando ya el dibujo. 1, 2 y el tercero. Los 3 trabajamos sin terminar. Los terminamos y hacemos una cadena. Y hacemos los 2 puntos altos que están a continuación. Este motivo ya lo hemos terminado. Este lo habíamos empezado en la vuelta anterior y tenemos que seguir haciéndolo. Ahora vamos a trabajar los 7 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos los 2 puntos. 1 y 2. Y me vuelvo a encontrar con el que tengo que terminar. Hacemos una cadena porque estamos reduciendo, ¿vale? Y tenemos que sumar esta cadena ahí. 1, 2 y 3. Cerramos y cadena. Hago mis 2 puntos. 1 y 2. He terminado otro motivo. Tengo que volver a hacer los 7 puntos en relieve. Estos 7 puntos en relieve, en la siguiente vuelta, se empezarán a convertir en 5, luego en 3, ¿vale? Como están aquí. Primero en 5, luego en 3 y luego en 1. Y esto es repetir, que estamos empezando un dibujo, lo completamos. Perdón que me he liado hablando. Y el que estamos completando lo vamos cerrando. Aquí tengo que hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He cogido más la lana y 7.
2 puntos altos y completo el último dibujo. ¿Veis? Tengo que completar este último y rellenar este de aquí del final. Sin terminar, sin terminar y sin terminar. Y esos tres son 1, hago una cadena. En la siguiente vuelta aquí empezamos la V. Hago mis 2 puntos y completo los 7 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tengo que hacer 2 puntos a continuación que ya están hechos y cerramos la vuelta. Bueno, pues este sería el patrón que hay que seguir repitiendo hasta el largo de manga que queráis. Pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que acabar así. Esta es la vuelta final. Volvéis a repetir de nuevo. Pues yo he hecho, como os he dicho antes, voy a volverlo a ver. Vamos a situarnos aquí en el que está medio, porque empezamos con medios, ¿vale? Y con V. Bueno, pues yo cuento desde el medio. El medio, si cuento el medio, sería un medio y 2 enteros. Y ya habría completado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, en este dibujo, hago medio y 2 enteros. Y ya habría completado. Tenemos que terminar así, con el completo y el que está con 2 vueltas hecha aparte para que nos quede así rectito, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué haríamos ahora para seguir trabajando, como os digo, los 2 que me faltan aquí? Pues volver a empezar el patrón haciendo estos 2 puntos y ya nos vamos fijando en lo que nos encontramos abajo. ¿Qué tenemos? Pues aquí tenemos que empezar una V y nos vamos a ir directamente a ella. No tenemos que saltar un punto porque tenemos la cadena en la que no estamos saltando. Entonces ahí hacemos una V, 1, 2 y otro punto ahí. Vuelvo a hacer los 2 puntos que tengo entre dibujo y dibujo, 1 y 2. ¿Veis? Aquí en la siguiente vuelta tenemos que meter 7 puntos altos y en la siguiente hacerlos en relieve y en la siguiente los reducimos a 5 y en la siguiente a 3 y en la siguiente a 1 y ya habríamos terminado de nuevo el dibujo. ¿Qué me encuentro aquí? Que tengo ya que hacer la reducción. Como tengo que hacer la reducción, hago una cadena y trabajo esos 7, 1, perdón que lo he hecho entero, y hay que hacerlo medio, ¿vale? Porque tenemos que reducirlo. 1 sin terminar, el siguiente sin terminar, cierro y trabajo los 3 que tengo en medio. Así tendría 4. Los 3 que tengo en medio y el quinto son estos 2 últimos. Hago una cadena, acordaros que siempre que estamos reduciendo hacemos una cadena antes. Y trabajo estos 2. 1 y 2. Y me voy a encontrar una V que tengo que hacer aquí, ¿vale? En el final de este motivo hago de nuevo una V. 1, 2. Veréis que cuando lo hagáis
un par de veces, bueno, cuando lo hagáis una vez ya lo habéis cogido porque es fácil, aunque parezca difícil. Hago los dos que continúan. Y lo que continúa es que tengo que hacer una cadena porque voy a reducir los 7 a 5, ¿vale? ¿Vale? Pues bueno, pues ya aquí hemos reducido a 5. Aquí hemos hecho una cadena antes porque estamos haciendo las reducciones, ¿vale? Antes hemos hecho una cadena, hemos reducido a 5, hemos hecho una cadena, hemos hecho 2 puntos. En la siguiente vuelta, ¿qué nos vamos a encontrar? Mira, que hay que meter aquí 7 puntos, pero que nos tenemos que saltar 1. Entonces hacemos 1, nos saltamos 1, hacemos 7. Nos saltamos 1 y hacemos los dos que tenemos que seguir teniendo, uno aquí y otro aquí dentro. Volvemos a hacer una cadena y los 5 los volvemos a reducir a 3, hacemos una cadena, metemos dentro 1 y 2 porque nos tenemos que saltar 1 para hacer aquí, que es la única vuelta que nos saltamos un punto, ¿vale? En esta de la V, la que va a continuación de esta que estamos haciendo. Es donde antes de la V nos tenemos que saltar un punto, así que tenemos que hacer en medio de esta cadena 1 para completar que tengamos siempre 2. Ya no hay que hacerlo más, ya después seguimos trabajando los 2. Bueno, pues voy a deshacer aquí porque os quiero explicar cómo hacemos el puño. Y es en la vuelta, como os he comentado, tenemos que hacerla en la vuelta esta anterior, que es la que queda más rectita, la que hemos terminado el motivo y la que estamos aquí con 2 vueltas hechas encima de la V. Y es muy fácil lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer este primer punto sin terminar, el segundo sin terminar, lo cerramos, hemos convertido 2 en 1 y así vamos a ir haciendo. Mira, aquí nos vamos a hacer los espacios, uno sin terminar y lo cerramos. Y aquí estos dos los hacemos 1. Y aquí que tenemos 7, pues vamos haciendo de 2 en 2, lo convertimos en 1. ¿Vale? Así, de los 36 nos quedan 18. Y cierro. Y lo voy haciendo todo la vuelta así, haciendo de 2, 1. 1, 2 y cierro. Aquí no me he metido en el espacio porque me quedaba muy pegadito, me he metido en el otro, ¿vale? Aquí me meto en el espacio y en este primer punto y hago 1. Y así voy a ir haciendo hasta quedarme de nuevo en el inicio. Cierro. Continúo. 1, 2, cierro. Y aquí ya he llegado al final y vuelvo otra vez a cerrar la vuelta. Cierro. Ya hemos reducido algo, pero tenemos que reducir aún más. Nos tienen que quedar solo 14 puntos. Bueno, pues mira, lo vamos a hacer así. Veis que aquí hay uno, pero son dos que se quedan en uno, que queda muy gordito. Pues eso es lo que vamos a coger por delante, los dos. Este que se queda por detrás, lo hacemos por detrás. O sea, que se queda por detrás, quiero decir, que se queda así gordito también, lo cogemos por detrás los dos. Porque en realidad es uno que hemos hecho una reducción. Vale, y a partir de aquí vamos a hacer una reducción aquí. O sea que todo esto, que son en realidad 2 puntos, pero son 4, eran 4 y se han convertido en 2. Los vamos a coger los 4 así. Y los cogemos por delante en relieve. Los siguientes 2, solo 2, los cogemos por detrás.
los siguientes los cogemos por delante, pero cogemos 4. ¿Vale? Cuando cogemos por delante, cogemos 4. En realidad está reducido a 2, pero son 4. Nos queda así gordito, pero no pasa nada porque el patrón es gordito, entonces ni se nos nota. El que va por detrás, lo cojo solo, digamos. De nuevo, cojo estos dos juntos. Tengo que tener 14, ¿eh? Así que ahora cuento. Por detrás solo cojo uno. Y por delante me cojo todo esto. Los 4, que son 2. Voy girando por detrás. Cojo 1. Por delante cojo estos 4 que son 2. Vale. Por detrás cojo 1. Por delante cojo estos 2. Los 4. Lo que eran 4 antes. Vale. Voy a contarlo. Voy a contarlo porque tengo que tener las dos mangas del mismo tamaño. Y en la otra manga he dejado 14 puntos. Entonces tendría aquí, vamos a contarlo porque esto es hasta difícil ahora. Hemos empezado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, pues me están faltando, así que no puedo reducir tanto ahí. Ahora mismo aquí tendría en este 11. Les hago aquí 11, 12, 13 y 14 serían. Esto sin reducir, ¿vale? Este último lo he cogido por delante, el siguiente lo cojo por detrás. Serían 12 por delante, 13 y por detrás 14. Tenemos ya los 14 puntos que nos hacen falta para nuestro puño y cierro la vuelta. Y ya, vamos a tejer, aparte de esta vuelta que hemos hecho en relieve, 3 vueltas más para tener 4 en relieve. Subimos con una cadena, este primer punto lo cojo de delante porque se me muestra por delante como empezamos, el siguiente por detrás, el siguiente por delante, el siguiente por detrás. Delante, detrás, delante, detrás, y así hasta llegar de nuevo al principio. Ya esto va pesando, ¿eh? Delante, detrás, delante y detrás. Ya he completado los 14 puntos, he llegado aquí al inicio y me voy arribita para cerrar la vuelta con punto deslizado. Bueno, pues así vuelvo a tejer. He tejido 2 vueltas, pues 2 vueltas más.
subo con una cadena, hago por delante, el siguiente por detrás, por delante, así tejemos hasta tener 4 vueltas. Y en la última vuelta, cuando tengamos las 4, subimos con una cadena y simplemente vamos a dar una última vuelta en punto bajo, un punto en cada punto, en punto bajo. Bien, para que nos quede mejor acabado. Esta sería la explicación de la manga. ¿Veis? Aquí ya la tenéis terminada. Y nos quedaría así. Entonces, ya sabéis, tenéis que tejer medio motivo, que es el que hemos empezado, 1 y 2 más. Y ya cuando lleguemos a eso, hacemos la vuelta, la primera de disminución en puntos altos, cogiendo 2 puntos y haciéndolo 1. Y en la siguiente ya empezamos a hacer otra disminución, pero ya serían menos disminuciones, porque realmente tendríamos que hacer, como nos quedan 18 puntos, tenemos que tener 14, solo 4 disminuciones. Trabajar 14 puntos en relieve, 4 vueltas. Acabar con puntos bajos. Voy a continuar trabajando la manga, esta ya la tengo terminada, voy a continuar trabajando la que empecé para explicaros cómo se hacía. Me falta ya solo terminar esa manga, trabajar el largo, hacerle una patente a la anchura que yo quiera y habría terminado mi trabajo. Me encanta, es súper abrigadito, muy gordito. Aquí hace muchísimo frío ahora, en esta época del año. Yo sé que estáis en zona de Latinoamérica, que estáis en verano, pero bueno, no importa. Si no os apetece hacerlo ahora porque la lana os da mucha calor, lo entiendo. Simplemente le dais a me gusta y se os guarda en la galería o lo podéis guardar directamente si queréis. Pero es un proyecto de verdad que merece mucho la pena. Queda muy bonito. Lo podéis hacer en cualquier material. No tiene por qué ser esta lana tan gruesa. Yo, de hecho, lo voy a repetir porque me ha gustado mucho el diseño, sobre todo de la manga. Y quiero saber cómo quedaría con otros grosores de lana porque igualmente va a quedar bonito. Así que bueno, si la lana es más fina y queréis esta anchura de lana, tendréis que meter más puntos, pero siempre acordaros que son múltiplos de 12. A los 36 le sumáis 12 en una lana más fina y ya tendréis la misma anchura. Y nada más que deciros. Espero que os haya gustado también este proyecto, que os animéis a hacerlo. Os tengo que ser sincera y deciros que con esta puntada algo se va notando los aumentos. ¿Veis? Aquí se nota un poco donde hemos ido aumentando. ¿Vale? Con esta puntada que queda muy mona, pero es verdad que tiene el defectillo de que se le ve donde hacemos 2 puntos en el mismo punto y se nota un poquito. Tampoco es algo feo, ¿eh? Me estoy planteando de hacerle unas florecitas, una hilerita, algo para poner ahí de adorno, que quede mono y tapar eso. Igualmente, ya os digo que tampoco es algo que se vea a simple vista. Por lo demás, estoy muy contenta. Bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Pasarlo bien, tejer mucho y nos vemos prontito. Hasta luego.